Bueno, un día más en el que tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios y vivir ese encuentro de la manera más especial. Obviamente está en nosotros. Yo soy uno que mucho repite, invita a eso, a abrir el corazón y la mente a la palabra. Creo que esto se hiciera cada vez más realidad en medio de nosotros y pudiéramos, encarnando esa palabra, construir algo al menos parecido a lo que el Jesús del Evangelio nos estaba insistiendo. Hoy hablamos del libro en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, porque celebramos precisamente a San Mateo apóstol y evangelista. El punto de partida está en el encuentro de este hombre con Jesús. Nos dicen que estaba sentado a la mesa de los impuestos. Era de alguna manera un funcionario del Imperio Romano. Cobraba el impuesto para Herodes, también todo lo que tuviera que ver con Roma. Y siempre se les acusaba, se les consideraba como ladrones porque muchas veces se enriquecían precisamente cobrando sobretasas, sacando provecho de su labor, de su obra. Igual, era un pecador, era considerado entonces por el pueblo romano de lo peorcito que pudiéramos imaginarnos. Y sí, nosotros siempre encontraremos eso. Quien señala al otro, quien lo condena, quien puede refregarle su error, su limitación. Recordemos que Jesús la semana pasada, nada más en el Evangelio, nos lo estaba recordando. ¿Cómo es que vemos la pajuela que hay en el ojo del otro, pero no vemos la viga que hay frente al nuestro? Es imposible. Y entonces, este Leví, llamado Mateo luego, entonces, así como a Simón lo llamó Pedro, escucha la palabra de Jesús. Y escucha la palabra de Jesús que solo le ha dicho, sígueme. Y aquel que estaba sentado a la mesa de los impuestos, y estar sentado es como estar ahí estático, sin una dinámica de vida, de movimiento, se levantó, inmediatamente lo siguió. Y sabemos nosotros lo que viene detrás de ese levantarse y seguirlo. Es Jesús el que entra en su casa. Jesús entró a casa de Leví. Y dice luego que estaban sentados a la mesa. Qué rico rescatar y destacar nuevamente esa comensalía, esa oportunidad que tenemos de encontrarnos con el otro y de compartir, partir con un alimento, un espacio de tiempo. Maravilloso. Algo que hoy tendríamos que recuperar en el ambiente familiar. Ojalá empezáramos por ahí. En familia, compartir la mesa, en familia tomar los alimentos. Y claro, podríamos utilizar un espacio, un momento también para el diálogo. Y qué rico que ese diálogo se hiciera a la luz de la fe y de la esperanza cristiana con la palabra de Dios. Y Jesús entró en la casa de este hombre, entró en él. Y dice el texto que muchos pecadores llegaron y se sentaron con él, también con sus discípulos. Y claro, vendrán los comentarios y las críticas por parte de los fariseos. ¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Pero el que siempre está atento a esa palabra del hombre es Jesús, que hoy dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos.
Qué bueno que nos reconociéramos enfermos en el espíritu también, por falta de espíritu. Y entonces ahí sí, pues nos dispusiéramos a construir algo diferente. Recuerden que reconocer la propia limitación es empezar reconociéndome parte del problema, a ser parte también de la solución. Y ese es el Evangelio de hoy. Más misericordia nos pide el Señor y no un montón de sacrificios como los que hacían los fariseos de la época y que hoy también los hay. Yo sí ayuno, yo sí me doy el golpe de pecho, en fin. Cambiemos todo esto. Y así reza el Evangelio. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Leví, Mateo, sentado junto a la mesa de la recaudación de los impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo oyó y contestó: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuál sería la tarea? No nos creamos los más buenos. Y detrás de creernos los más buenos, señalar, condenar al otro. Sí, eso terminamos haciendo. Si escuchamos el Evangelio y si escuchamos una sola palabra de Jesús como ese sígueme, nos levantaremos para movernos con Él a compasión, para ser también misericordiosos. Y así como unos han sido constituidos evangelistas y apóstoles, qué bueno que reconociéramos que todos hemos sido constituidos por el bautismo, profetas. Pero para hablar en el nombre del Señor, fundamental, escuchar su palabra. Y hoy una sola, sigue, vale la pena. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.